En el otoño de 1867, en el remoto pueblo de Thornwick, en Yorkshire, sucedió algo que desafiaría todo lo que la sociedad victoriana creía sobre la familia, la devoción y la naturaleza misma del mal. Esta es la historia documentada en los registros judiciales del Tribunal de la Corona de York, testimonios archivados que revelan uno de los casos más perturbadores de la historia criminal. La finca de los Blackwood se asentaba en los páramos barridos por el viento a las afueras de Thornwick, una próspera familia de granjeros conocida por su piedad y respetabilidad. Thomas Blackwood, un respetado terrateniente, vivía allí con su esposa Elizabeth y sus 3 hijos. Lo que sucedió a continuación destrozaría no solo a esta familia, sino los cimientos mismos de cómo entendemos la naturaleza humana. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió dentro de aquellos muros de piedra, primero debemos entender el mundo que creó a Margaret Blackwood, de 16 años. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. Thomas Blackwood, de 43 años, era una de las figuras más respetadas de Thornwick, un hombre cuyas manos curtidas habían amasado una modesta fortuna del implacable suelo de Yorkshire. Su esposa Elizabeth, de 38 años, poseía la fuerza tranquila que definía a las mujeres de su generación, gestionando los asuntos del hogar con la misma precisión metódica que había atraído a Thomas durante su cortejo 20 años antes. Su hijo mayor, James, de 14 años, prometía heredar la perspicacia agrícola de su padre, mientras que Mary, de 12 años, mostraba la disposición apacible de su madre y su devoción a las tareas domésticas. Pero era Margaret, de 16 años, quien acaparaba la mayor atención en el hogar de los Blackwood, una joven cuya inusual madurez y dedicación inquebrantable al bienestar familiar le habían ganado la reputación en todo el pueblo de ser la hija perfecta. Margaret Blackwood poseía una habilidad casi sobrenatural para anticipar las necesidades de su familia, levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno, atendiendo las tareas del hogar con meticulosa atención al detalle y demostrando un conocimiento enciclopédico de remedios populares y preparados de hierbas que impresionaba incluso a las ancianas del pueblo. Sus ojos, de un azul pálido, enmarcados por un cabello castaño rojizo, normalmente recogido en un moño severo, parecían observarlo todo con una intensidad que algunos encontraban inquietante, aunque la mayoría lo atribuía a su naturaleza seria y su profundo sentido de la responsabilidad. La joven había asumido el papel de cuidadora de la familia, una posición que le otorgaba una autoridad inusual sobre la preparación de las comidas, la administración de medicamentos y el bienestar general de cada miembro de la familia. Thomas comentaba a menudo a los vecinos que Margaret poseía una sabiduría impropia de su edad, particularmente en asuntos de salud y curación, habilidades que ella afirmaba haber aprendido de los diarios de su abuela materna. Elizabeth elogiaba con frecuencia la devoción de su hija, señalando cómo Margaret velaría durante enfermedades menores, preparando caldos especiales y tés de hierbas con recetas que guardaba celosamente, afirmando que eran secretos familiares transmitidos de generación en generación. La rutina del hogar giraba en torno a la cuidadosa orquestación de Margaret, desde los desayunos que preparaba con precisión científica hasta las tisanas vespertinas
que preparaba para la constitución particular de cada miembro de la familia. Los vecinos observaban ocasionalmente a Margaret en el jardín familiar, cultivando hierbas con una atención casi ritualista al detalle. Sus movimientos deliberados y resueltos mientras cosechaba plantas a horas específicas del día, según principios que ella afirmaba eran esenciales para sus propiedades medicinales. Lo que a algunos observadores les parecía peculiar era la aparente falta de interés de Margaret en las actividades típicas de las chicas de su edad, sin mostrar inclinación hacia el cortejo, las reuniones sociales o las actividades frívolas, dedicándose en cambio por completo a lo que ella describía como su sagrado deber de preservar la salud y la felicidad de su familia. Aún más perturbadora, en retrospectiva, era la inquietante compostura de la joven en momentos de crisis, su capacidad para permanecer perfectamente tranquila mientras otros entraban en pánico, y la extraña satisfacción que parecía brillar fugazmente en sus facciones cada vez que más se la necesitaba. El 15 de octubre de 1867, Thomas Blackwood se despertó antes del amanecer con lo que inicialmente descartó como una indigestión, una dolencia bastante común para un hombre que había pasado décadas consumiendo las pesadas y prácticas comidas de la Yorkshire rural. Pero lo que comenzó como una leve molestia en su estómago escaló rápidamente a algo mucho más siniestro, una cascada de síntomas que desconcertaría al estamento médico local y marcaría el comienzo del descenso de la familia Blackwood al horror. A media mañana, Thomas estaba doblado de agonía, su rostro curtido, contraído, mientras violentos espasmos desgarraban su abdomen con creciente frecuencia e intensidad. El dolor, según el testimonio posterior de Elizabeth, parecía moverse por su cuerpo en oleadas, cada una acompañada de arcadas incontrolables que no producían más que bilis y espuma teñida de sangre. Margaret, mostrando la solícita preocupación que siempre había caracterizado su devoción al bienestar familiar, se hizo cargo inmediatamente del cuidado de su padre, preparando lo que describió como un caldo reconstituyente especial diseñado para asentar su estómago y aliviar su sufrimiento. A lo largo del día, mientras el estado de Thomas se deterioraba con alarmante rapidez, Margaret mantuvo una calma casi sobrenatural, moviéndose entre la cocina y la habitación del enfermo con la eficacia de una enfermera entrenada, administrando dosis cuidadosamente medidas de remedios herbales y monitorizando sus síntomas con distanciamiento clínico. El médico de la familia, el doctor Whitmore, llegó esa noche y encontró a Thomas presa de violentas convulsiones, su cuerpo sacudido por espasmos que parecían originarse desde su mismo centro, con los músculos contrayéndose con tal fuerza que Elizabeth y James tuvieron que sujetarlo mientras Margaret continuaba con sus cuidados. Aún más perturbadora era la peculiar naturaleza de los síntomas de Thomas, que no parecían seguir ningún patrón reconocido por el conocimiento médico contemporáneo, manifestándose como una combinación de malestar digestivo, disfunción neurológica y una debilidad progresiva que el doctor Whitmore describió más tarde como sin precedentes en mis 30 años de práctica. Durante toda la noche, Margaret no se apartó de la cabecera de su padre, ofreciéndole sorbos de su té especialmente preparado y aplicando compresas frías con la ternura de una hija devota, sus pálidos ojos reflejando nada más que genuina preocupación y amor filial. Thomas Blackwood murió al amanecer del 16 de octubre, exactamente 24 horas después de que aparecieran los primeros síntomas, sus momentos finales marcados por una serie de convulsiones tan violentas
que le dejaron moratones en los brazos por los intentos de Margaret de sujetarlo. El doctor Whitmore, incapaz de identificar una causa definitiva de la muerte y observando la rápida progresión de los síntomas, finalmente registró el fallecimiento de Thomas como resultado de una angustia gástrica aguda de origen desconocido. Un diagnóstico que no satisfizo ni a la familia ni al creciente número de aldeanos que habían presenciado la inexplicable rapidez de su declive. El duelo de Margaret pareció totalmente apropiado a las circunstancias, marcado por lágrimas silenciosas y una compostura digna que impresionó a todos los que la observaron durante los preparativos del funeral, aunque algunos recordaron más tarde una satisfacción casi imperceptible en su manera de actuar cada vez que los vecinos elogiaban su devoto cuidado durante las últimas horas de su padre. 3 semanas después del funeral de Thomas Blackwood, el 7 de noviembre de 1867, Elizabeth Blackwood se despertó con el mismo e inexplicable malestar estomacal que se había llevado a su marido. Una coincidencia tan notable que más tarde sería descrita por las autoridades investigadoras como el más cruel giro del destino o algo mucho más siniestro. Los síntomas se manifestaron con una familiaridad aterradora. La leve molestia inicial escaló rápidamente a un dolor abdominal insoportable, seguido de las mismas arcadas violentas y la debilidad progresiva que habían caracterizado las últimas horas de Thomas. Margaret, que había asumido mayores responsabilidades en el hogar desde la muerte de su padre, reconoció inmediatamente las señales y una vez más se hizo cargo del cuidado de la paciente con la misma dedicación inquebrantable que había marcado su atención a Thomas. El doctor Whitmore, convocado urgentemente a la finca de los Blackwood, llegó para encontrar a Elizabeth en un estado notablemente similar a la condición de su difunto esposo, experimentando el idéntico patrón de malestar digestivo y síntomas neurológicos que lo habían desconcertado apenas unas semanas antes. Lo que más profundamente perturbó al médico no fue simplemente la similitud de los síntomas, sino su precisa cronología y progresión, como si alguna fuerza malévola estuviera reproduciendo metódicamente las circunstancias exactas de la muerte de Thomas. La respuesta de Margaret a la enfermedad de su madre demostró la misma eficiencia clínica que había mostrado durante el cuidado de su padre, preparando los idénticos remedios herbales y manteniendo la misma presencia vigilante junto a la cama. Sus pálidos ojos reflejando una compostura que algunos observadores describieron más tarde como casi antinatural dadas las circunstancias. A lo largo del deterioro de Elizabeth, que siguió el mismo plazo de 24 horas que había marcado el declive de Thomas, Margaret administró sus caldos y tisanas especialmente preparados con devoción religiosa, sin flaquear nunca en su determinación de aliviar el sufrimiento de su madre a través de lo que ella insistía eran remedios familiares probados por el tiempo. El doctor Whitmore se encontró cada vez más preocupado por lo que describió en privado como una repetición imposible de síntomas sin precedentes, anotando en su diario personal que la familia Blackwood parecía estar sufriendo alguna enfermedad desconocida que desafiaba toda la comprensión médica convencional. Elizabeth Blackwood murió al amanecer del 8 de noviembre, exactamente 24 horas después de la aparición de los síntomas y precisamente 3 semanas y un día después de la muerte de su esposo, dejando que el doctor Whitmore registrara otra muerte por angustia gástrica aguda de origen desconocido. El pueblo de Thornwick, ya inquieto por la repentina muerte de Thomas, comenzó a susurrar explicaciones sobrenaturales para la desgracia de la familia,
con algunos sugiriendo que la finca de los Blackwood había caído bajo una maldición hereditaria, mientras que otros proponían que algún factor ambiental estaba destruyendo sistemáticamente a la familia desde dentro. Margaret, ahora huérfana a los 16 años y con la responsabilidad de sus hermanos menores, aceptó las condolencias de la comunidad con la misma compostura digna que había mostrado a lo largo de ambas tragedias, asumiendo silenciosamente la autoridad completa sobre la gestión del hogar mientras los vecinos se maravillaban de su fuerza y madurez ante una pérdida tan abrumadora. El 12 de enero de 1868, exactamente 2 meses y 4 días después del funeral de Elizabeth Blackwood, James Blackwood, de 14 años, sucumbió a la misma enfermedad inexplicable que se había llevado a sus 2 padres, un acontecimiento tan estadísticamente imposible que obligó incluso a los observadores más escépticos a enfrentar la perturbadora realidad de que algo antinatural estaba destruyendo sistemáticamente a la familia Blackwood. La enfermedad del muchacho comenzó con el ahora familiar patrón de leve malestar gástrico que escaló rápidamente a los mismos violentos espasmos abdominales y convulsiones que habían caracterizado las muertes de sus padres, síntomas que el doctor Whitmore describió más tarde como siguiendo una réplica exacta de los casos anteriores, como si fuera orquestado por alguna inteligencia malévola. La respuesta de Margaret a la condición de su hermano demostró el mismo cuidado devoto que había marcado su atención a Thomas y Elizabeth, preparando los idénticos remedios herbales con meticulosa atención al detalle, mientras mantenía la serena compostura que los vecinos habían llegado a asociar con su carácter excepcional en momentos de crisis. Pero lo que una vez se había visto como la extraordinaria madurez y dedicación de Margaret al bienestar familiar, ahora comenzó a parecer a ciertos observadores como algo mucho más preocupante, particularmente dada la imposibilidad matemática de que 3 miembros de la familia desarrollaran síntomas idénticos con una cronología tan precisa. El pueblo de Thornwick, ya inquieto por la naturaleza sin precedentes de las desgracias de la familia Blackwood, comenzó a entablar discusiones cada vez más serias sobre el patrón que emergía ante sus ojos, con varios residentes señalando que Margaret era la única miembro de la familia que había permanecido consistentemente sana durante toda la terrible experiencia. El doctor Whitmore, encontrándose confrontado con un tercer caso de síntomas idénticos ocurriendo dentro del mismo hogar, comenzó a cuestionar sus diagnósticos previos y consultó en privado textos médicos en busca de condiciones hereditarias que pudieran explicar la destrucción sistemática de toda una línea familiar. Durante las últimas horas de James, que siguieron la misma progresión de 24 horas que había marcado las muertes de sus padres, Margaret mantuvo su vigilia con la misma eficiencia clínica que había demostrado durante las enfermedades anteriores, administrando dosis medidas de sus remedios especialmente preparados, mientras documentaba sus síntomas con una atención al detalle que impresionó incluso al doctor Whitmore. Las conversaciones susurradas que habían comenzado a circular por las tabernas y plazas de mercado de Thornwick ahora incluían las primeras sugerencias tentativas de envenenamiento deliberado, aunque estas teorías fueron rápidamente descartadas por la mayoría de los aldeanos que encontraban inconcebible que la devota Margaret pudiera ser otra cosa que la víctima más trágica de la familia. El magistrado local William Hartwell, que había asistido al funeral de James y observado el creciente patrón de muertes dentro del hogar de los Blackwood, comenzó silenciosamente a hacer indagaciones informales sobre las circunstancias que rodeaban cada muerte, aunque su investigación permaneció discreta por respeto al aparente duelo de Margaret
y la simpatía de la comunidad por su difícil situación. James Blackwood murió el 13 de enero de 1868, dejando a Margaret, de 16 años, como la única tutora de Mary, de 12 años, una responsabilidad que la comunidad consideraba tanto trágica como noble. Aunque un número creciente de observadores comenzó a notar la peculiar coincidencia que había dejado a Margaret como la única beneficiaria y responsable superviviente de la familia. El 18 de febrero de 1868, cuando Mary Blackwood, de 12 años, comenzó a exhibir las primeras señales inconfundibles del mismo malestar gástrico que se había llevado a sus padres y a su hermano, el magistrado William Hartwell tomó la decisión sin precedentes de convocar al doctor Edmund Harrison del condado de York, un médico cuya pericia en asuntos de muertes sospechosas le había ganado una reputación en todo el norte de Inglaterra por su enfoque metódico de los misterios médicos. La cronología de la enfermedad de Mary, que ocurría exactamente 5 semanas después del funeral de James, representaba una imposibilidad matemática que ya no podía atribuirse a la coincidencia, la predisposición hereditaria o los factores ambientales, obligando incluso a los observadores más reacios a enfrentar la horrible posibilidad de que las muertes de la familia Blackwood no fueran sucesos naturales. El doctor Harrison llegó a la finca de los Blackwood el 19 de febrero y encontró a Mary en las primeras etapas de la hora familiar síndrome, experimentando el característico dolor abdominal y náuseas que invariablemente habían precedido a las violentas convulsiones y la muerte de sus familiares. Pero a diferencia de su predecesor, el doctor Whitmore, Harrison implementó de inmediato un protocolo de observación sistemática que alteraría fundamentalmente la trayectoria de la investigación. La primera acción decisiva del médico del condado fue establecer una vigilancia continua del hogar, posicionándose él y un asistente de confianza para observar cada aspecto del cuidado de Mary mientras documentaba meticulosamente la cronología, preparación y administración de todos los alimentos, bebidas y remedios proporcionados a la paciente. La reacción de Margaret a este escrutinio aumentado representó la primera desviación significativa de su compostura previamente inquebrantable, manifestándose como una tensión sutil pero perceptible que observadores experimentados describieron más tarde como el comportamiento de alguien no acostumbrado a que sus métodos fueran cuestionados o su autoridad desafiada. El examen metódico de la cocina por parte del Dr. Harrison reveló una extensa colección de hierbas secas, sustancias en polvo y viales sin etiquetar que Margaret afirmaba eran remedios familiares tradicionales, pero que el médico encontró sospechosamente extensos para las preparaciones médicas típicas de un hogar rural. Aún más alarmante fue el descubrimiento de Harrison de varios recipientes que contenían sustancias cristalinas blancas que Margaret insistía eran sal y azúcar para fines culinarios, aunque el médico notó su inusual ubicación en áreas típicamente reservadas para suministros medicinales en lugar de culinarios. El avance más significativo de la investigación ocurrió cuando el Dr. Harrison tomó la controvertida decisión de sacar temporalmente a Mary del hogar con el pretexto de proporcionarle atención médica especializada en la posada del pueblo. Una separación que resultó en la mejora inmediata y drástica de la niña a las pocas horas de su partida de la supervisión directa de Margaret. La rápida recuperación de Mary, cuando fue aislada del cuidado de su hermana, proporcionó al Dr. Harrison la evidencia que necesitaba para solicitar formalmente la asistencia de la policía del condado de York, aunque continuó
manteniendo la fachada de tratar una enfermedad natural, mientras comenzaba en secreto el proceso de preservar pruebas potenciales y documentar las respuestas cada vez más agitadas de Margaret a las preguntas sobre sus preparaciones medicinales y métodos de enfermería. La investigación encubierta que el doctor Harrison inició con la policía del condado de York a finales de febrero de 1868 terminaría por exponer uno de los casos de asesinato familiar más metódicos y a sangre fría de la historia criminal victoriana, revelando un patrón de envenenamiento sistemático que se había llevado a cabo con precisión científica bajo la apariencia de un devoto cuidado familiar. El agente Robert Fielding, trabajando bajo la guía de Harrison, comenzó a realizar registros discretos en la finca de los Blackwood, mientras Margaret creía que permanecía por encima de toda sospecha, centrándose particularmente en las áreas donde ella almacenaba su extensa colección de hierbas medicinales y remedios caseros. El gran avance se produjo el 3 de marzo de 1868, cuando Fielding descubrió una pequeña bolsa de cuero oculta bajo unas tablas sueltas del suelo en el dormitorio de Margaret, que contenía aproximadamente 2 onzas de polvo de arsénico blanco envuelto en tela encerada, junto con un diario detallado que documentaba lo que sólo podía describirse como notas experimentales sobre la dosificación, la cronología y los efectos progresivos de la administración de arsénico en sujetos humanos. El diario, escrito con la precisa caligrafía de Margaret, contenía observaciones meticulosas sobre las reacciones de cada miembro de la familia a lo que ella se refería clínicamente como tratamientos, incluyendo descripciones detalladas de la progresión de los síntomas, los intervalos de dosificación óptimos y refinamientos en sus métodos de administración que asegurarían que los efectos del veneno parecieran una enfermedad natural. Aún más perturbador era el enfoque sistemático de Margaret hacia los asesinatos, con entradas que revelaban que había estado probando diferentes concentraciones de arsénico en la comida y las bebidas de su familia durante meses antes de la muerte de Thomas, calibrando cuidadosamente la dosis para producir el máximo sufrimiento mientras mantenía la apariencia de una enfermedad natural. El examen posterior del Dr. Harrison de la cocina reveló que Margaret había estado incorporando arsénico en sus caldos, tés de hierbas y remedios medicinales especialmente preparados, utilizando su posición como cuidadora familiar para asegurarse de que cada víctima consumiera cantidades letales de veneno mientras creían que estaban recibiendo tratamientos curativos de su devota hija y hermana. El análisis del médico de muestras de cabello y uñas conservadas de Thomas, Elizabeth y James Blackwood confirmó la presencia de concentraciones significativas de arsénico, proporcionando una prueba definitiva de que las 3 muertes habían sido el resultado de un envenenamiento deliberado administrado durante períodos prolongados. Cuando se le confrontó con esta evidencia el 5 de marzo de 1868, la compostura de Margaret finalmente se resquebrajó, revelando bajo su máscara de devoción filial una inteligencia calculadora que había orquestado la destrucción de su familia con la precisión metódica de un filósofo natural realizando experimentos de laboratorio. El arresto de Margaret Blackwood envió ondas de choque a través del pueblo de Thornwick, donde los residentes luchaban por reconciliar la imagen de la hija devota que habían admirado con la realidad de una joven que había asesinado sistemáticamente a toda su familia mientras aceptaba la simpatía y los elogios de su comunidad por su excepcional dedicación a su cuidado, obligando a la sociedad victoriana a enfrentar preguntas incómodas
sobre la naturaleza del mal y las máscaras que podía usar. El juicio de Margaret Blackwood comenzó en el Tribunal de la Corona de York el 15 de abril de 1868, atrayendo a multitudes sin precedentes de espectadores que habían viajado desde toda Yorkshire para presenciar lo que los periódicos de Londres describieron como el caso más atroz de asesinato familiar que se recuerde, presidido por el juez Sir Reginald Thornbury, cuya carrera judicial de 30 años nunca se había encontrado con un acusado cuyos crímenes desafiaran los cimientos mismos de la comprensión moral victoriana. La Fiscalía, dirigida por el fiscal de la Corona, Charles Pemberton, presentó metódicamente pruebas que pintaban un retrato de maldad calculada disfrazada de virtud doméstica, comenzando con la cronología del Dr. Harrison, que documentaba los intervalos precisos entre cada muerte y la imposibilidad matemática de que tales patrones de síntomas consistentes ocurrieran naturalmente dentro de un solo hogar. El tribunal escuchó testimonios sobre el descubrimiento de arsénico en posesión de Margaret, su diario detallado que relataba las dosificaciones experimentales y el análisis forense de los restos de sus víctimas, pruebas tan completas y condenatorias que incluso el abogado defensor de oficio de Margaret, Samuel Morrison, reconoció en privado la desesperanza de montar cualquier desafío significativo al caso de la Fiscalía. Quizás lo más escalofriante fue la presentación de los propios escritos de Margaret, leídos en voz alta a una sala horrorizada mientras ella permanecía inmóvil en el banquillo, sus pálidos ojos azules sin mostrar emoción, mientras el juez recitaba sus observaciones clínicas sobre el sufrimiento de su familia, incluyendo su anotación de que las convulsiones del padre duraron precisamente 14 minutos más de lo anticipado, lo que sugiere que los cálculos de dosificación anteriores fueron conservadores. El momento más dramático del juicio ocurrió el 20 de abril, cuando Margaret, en contra del consejo desesperado de su abogado, se levantó para dirigirse directamente al tribunal, pronunciando lo que los observadores contemporáneos describieron como la confesión más perturbadora de la historia legal, hablada con la misma calma y precisión que una vez había aplicado a sus deberes domésticos. La explicación de Margaret para sus acciones reveló una mente que había calculado el valor de su familia puramente en términos de los obstáculos que representaban para su libertad e independencia financiera, describiendo a sus padres y hermanos no como queridos miembros de la familia, sino como impedimentos para mi herencia natural y mi legítima autonomía, dicho con una frialdad tan pragmática que varios espectadores huyeron de la sala. Aún más perturbadora fue su revelación de que había obtenido una satisfacción genuina del proceso de envenenar a su familia, describiendo la experiencia como intelectualmente estimulante y expresando orgullo por su capacidad para mantener la fachada de hija devota mientras destruía sistemáticamente a aquellos que más confiaban en ella. El juez Thornbury, visiblemente afectado por la confesión de Margaret, pronunció la sentencia de muerte con voz temblorosa, declarando que los crímenes de la prisionera representan un asalto no solo a su desafortunada familia, sino al concepto mismo de decencia humana y afecto natural que une a la sociedad civilizada. La reacción pública a la condena y sentencia de Margaret reflejó el profundo horror de la Inglaterra victoriana al enfrentarse al mal en una forma tan inesperada, con periódicos de todo el imperio luchando por comprender cómo una joven de 16 años podía cometer asesinatos que desafiaban toda su posición sobre la naturaleza femenina, la lealtad familiar y los lazos fundamentales que se suponía debían gobernar las relaciones humanas.
El examen psicológico de Margaret Blackwood, tras su condena, representó uno de los primeros intentos de la ciencia médica victoriana por comprender la mente de lo que más tarde se clasificaría como un asesino psicópata, con destacados alienistas y antropólogos criminales viajando a la prisión de York para estudiar un caso que desafiaba todas las teorías existentes sobre el comportamiento criminal y la locura moral. El doctor Henry Maudsley, la principal autoridad de Gran Bretaña en enfermedades mentales, pasó innumerables horas entrevistando a Margaret en las semanas previas a su ejecución, documentando lo que describió como una ausencia total de emoción humana natural combinada con una capacidad intelectual que roza lo extraordinario, señalando su habilidad para discutir sus crímenes con el mismo distanciamiento clínico que podría aplicar al describir un experimento científico. Aún más perturbador para los expertos médicos fue la aparente incapacidad de Margaret para comprender por qué sus acciones se consideraban moralmente reprensibles, mostrando lo que el doctor James Crichton Browne denominó imbecilidad moral de la variedad más profunda, caracterizada por una comprensión perfecta de las consecuencias físicas de sus acciones combinada con una ceguera total a sus implicaciones éticas. Durante estas entrevistas, Margaret proporcionó descripciones escalofriantemente pragmáticas de su metodología, explicando que había elegido el arsénico porque produce síntomas que los médicos atribuyen fácilmente a causas naturales, y describiendo su decisión de espaciar los asesinatos a lo largo de varios meses como necesaria para evitar sospechas mientras se maximizaban los beneficios de la herencia. El emergente campo de la antropología criminal, liderado por investigadores como Cesare Lombroso, encontró en el caso de Margaret un sujeto que parecía encarnar sus teorías sobre la existencia de criminales natos, individuos cuya naturaleza fundamental los predisponía al comportamiento antisocial independientemente de los factores ambientales o la educación moral. La comparación del Dr. Maudsley del caso de Margaret con otros casos documentados de envenenamiento familiar, incluyendo el notorio caso de Marie Lafarge en Francia y el reciente juicio de Madeleine Smith en Escocia, reveló similitudes perturbadoras en los perfiles psicológicos de los perpetradores, particularmente su habilidad para mantener fachadas de devoción mientras destruían sistemáticamente a sus seres más cercanos. Lo que resultó más preocupante para las autoridades médicas victorianas fue la total falta de remordimiento o perturbación emocional de Margaret al hablar de sus víctimas, describiendo las muertes de sus padres con el mismo tono que podría usar para hablar del tiempo, y expresando una leve irritación porque sus experimentos habían sido interrumpidos antes de que pudiera completar lo que ella se refería como el estudio completo. El caso obligó a la sociedad victoriana a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza misma del mal, con las principales autoridades médicas debatiendo si Margaret representaba una aberración del desarrollo humano, el producto de alguna tara hereditaria desconocida, o simplemente la manifestación extrema del egoísmo y el cálculo que existía potencialmente en cada individuo. Estas investigaciones sobre la composición psicológica de Margaret influirían en el desarrollo de la psicología criminal durante las décadas venideras, estableciendo precedentes para el estudio científico del comportamiento criminal mientras planteaban preguntas sobre la responsabilidad moral, la capacidad mental y la naturaleza fundamental de la conciencia humana que continúan desafiando nuestra comprensión del comportamiento criminal hasta el día de hoy. Margaret Blackwood fue ejecutada en la horca en la prisión de York
el 18 de mayo de 1868, exactamente a las 8 de la mañana, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes jamás ejecutadas por asesinato en serie en la historia legal británica. Su cuerpo fue posteriormente enterrado en una tumba sin nombre dentro de los terrenos de la prisión, según la práctica estándar para los criminales condenados, asegurando que ningún monumento conmemorara su existencia ni proporcionara un punto focal para la curiosidad morbosa. El impacto inmediato del caso en la psicología criminal y la medicina forense victoriana resultó revolucionario, estableciendo nuevos protocolos para investigar muertes sospechosas dentro de las familias y alterando fundamentalmente la forma en que las autoridades médicas abordaban los casos que involucraban múltiples fatalidades en un solo hogar. Con la metódica documentación de pruebas del Dr. Harrison, convirtiéndose en un modelo para la investigación forense que influyó en el procedimiento penal en todo el Imperio Británico. El enfoque sistemático de Margaret hacia el asesinato, combinado con su habilidad para mantener una fachada de devoción mientras cometía sus crímenes, obligó a la ciencia médica victoriana a enfrentar la realidad de que el mal podía manifestarse en formas que desafiaban toda la comprensión contemporánea del comportamiento criminal, lo que llevó al desarrollo de nuevas categorías de enfermedades mentales y al surgimiento de la antropología criminal como un campo legítimo de investigación científica. Los psicólogos criminales modernos que estudian el caso de Margaret Blackwood la han identificado como uno de los primeros ejemplos documentados de la historia de lo que más tarde se clasificaría como una asesina en serie psicópata, destacando su enfoque metódico, su falta de empatía y su habilidad para manipular las expectativas sociales sobre el comportamiento femenino para evitar ser detectada, características que se alinean perfectamente con la comprensión contemporánea del trastorno de personalidad antisocial y el comportamiento depredador. El caso continúa desconcertando a los investigadores porque los crímenes de Margaret ocurrieron durante una era en la que las mujeres eran consideradas inherentemente incapaces de tal violencia calculada, lo que obliga a los analistas modernos a examinar cómo las suposiciones sociales sobre los roles de género y la dinámica familiar le permitieron operar sin ser detectada durante meses mientras destruía sistemáticamente a toda su familia. Aún más perturbador para los psicólogos criminales contemporáneos es la constatación de que la juventud y la aparente normalidad de Margaret antes de sus crímenes sugieren que la capacidad para tal maldad calculada puede surgir sin señales de advertencia obvias o desencadenantes traumáticos, desafiando suposiciones fundamentales sobre el desarrollo del comportamiento criminal y la efectividad de las estrategias de intervención temprana. Las preguntas sin respuesta que rodean el caso de Margaret continúan persiguiendo a investigadores y psicólogos más de 150 años después de su ejecución, particularmente en lo que respecta a los orígenes precisos de sus tendencias psicopáticas y si algún factor ambiental podría haber contribuido al desarrollo de sus impulsos asesinos. Preguntas que siguen siendo relevantes para los esfuerzos modernos por comprender y prevenir crímenes similares. El caso de Margaret Blackwood estableció principios fundamentales para el estudio del asesinato familiar que continúan influyendo en la psicología criminal hoy en día, demostrando cómo los perpetradores pueden explotar posiciones de confianza y cuidado para cometer crímenes mientras evitan sospechas, patrones que los investigadores modernos reconocen en casos contemporáneos de aniquilación familiar y asesinato en serie en entornos domésticos, asegurando que el legado de Margaret
continúe informando nuestra comprensión de las posibilidades más oscuras de la humanidad.